Muy buenos días nuevamente. Ahora daremos inicio a la primera jornada de las 4 que integran este congreso. Iniciamos con la conferencia magistral de la doctora Lola Proaño, titulada Estética Teatral de la Liberación, Comprensión Ético-Política de la Escena de América Latina, y aprovecho para presentar al doctor Pablo Tepichín, quien a partir de este momento llevará la sesión. Muchas gracias. Empezamos. Bueno, buenos días. Gracias, Jovita. Muy buenos días a todos. Efectivamente, vamos a tener como inicio la conferencia magistral de Lola Proaño Gómez. Pues sin más, si quieres comenzar, por favor. ¿Empiezo yo entonces? Sí, sí tienes Bueno. 50 minutos. Sí, yo sé. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización del Congreso haberme invitado. Para mí es un honor estar hablando aquí para ustedes y me alegra muchísimo ser parte de esto. Es la primera vez que yo participo en un congreso de AMIT, porque ante la dificultad del viaje siempre me quedaba con las ganas. Así que esto tiene inconvenientes, pero tiene también cositas buenas, como que puedo estar con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Este es el título de la conferencia, Estética Teatral de la Liberación y Comprensión Ético-Política de la Escena en América Latina, tal como anunció Pablo. Yo lo que les voy a proponer acá es una teoría abarcadora, un concepto abarcador que cubra la descolonización cultural, política y conceptual de la que es capaz el escenario teatral y que observan algunas de escenas latinoamericanas. Los escenarios que responden o proponen esta estética sugieren la necesidad de una vida armónica y equilibrada apoyada en valores éticos frente al modelo economicista financiero del neoliberalismo, lo que involucra el respeto a la naturaleza y la consideración del hombre como parte de ella. Estos son escenarios conscientemente resistentes al statu quo. Entendemos la liberación, siguiendo a Dussel, como nuestra consideración de las necesidades materiales y formales a partir de alternativas decididas discursiva y críticamente, y el llamado a considerar a aquellos sujetos que no pueden desarrollar su vida ni participar simétricamente en la distribución de los derechos. En términos de Rancière, escenarios de la liberación, serían aquellos escenarios que consideran la posición y los derechos de aquellos que componen la parte que no tiene parte. Escenarios teatrales de la liberación serían entonces aquellos que deconstruyan normas, acciones, instituciones o estructuras históricas que originen la negación material de los sujetos y de aquellos que reclamen escénicamente el derecho de todos a una existencia mejor. Somos seres en el mundo, ante fenómenos de todo tipo que afectan de diversas maneras nuestra subjetividad. Tal como lo explica Dussel, es nuestra sensitividad inteligente o nuestra inteligencia sensitiva la que posibilita la apertura al mundo en el momento ontológico de la ístesis para pasar luego al momento expresivo productivo de la poiesis. La escena teatral se instaura entonces desde la ístesis en cuanto se abre al mundo como valor estético que se constituye por la posición fenomenológica del sujeto ante lo que sería el objeto, la sociedad, la política, el statu quo. Yo en lugar del objeto diría contexto, que es interpretado como disponible para la vida. Surge una interrelación que no es ni objetiva ni subjetiva, sino que se construye en esa relación de sujeto-mundo que se expresa en la escena teatral. Sin embargo, creo importante agregar una dimensión en esta relación entre la apertura al mundo y la poiesis. Propongo que entre estas dos instancias se construye un puente formado por los procedimientos y lenguajes teatrales que dan forma a una escena que es posible observar como una reacción a las condiciones contextuales. En esas respuestas se vislumbran el deseo, el acuerdo o el rechazo del mundo tal como el sujeto lo percibe. Esta dimensión agregada enfatiza la cualidad dinámica, afectiva, epistemológica de esta interrelación entre productor, proceso y producto
y reconoce en el productor una actividad que involucra tanto los sentidos como la razón y que evita considerar el momento de la ístesis, o sea, del encuentro con el contexto, como una apertura pasiva del sujeto. La poiesis es entonces el resultado de la apertura al contexto y la concreción de las respuestas escénicas a la atmósfera político-afectiva proveniente del mundo de afuera que impacta y presiona en diverso grado y modo en los productores, generando respuestas que se teatralizan de diversa manera. La relación dinámica y múltiple arriba planteada toma formas diversas en la escena según el tipo de objeto que se construya, el contexto en el que surja, la presión de la atmósfera político-afectiva, la respuesta a ella desde los productores. En el tipo de respuesta impactan los elementos integrantes de la subjetividad del productor, por ejemplo, su ideología, formación, elementos a su disposición, tipo de escena a construir, otros recursos, todo ello en múltiples formas, dando lugar a poéticas políticas plurales liberadoras. La estética teatral de la liberación sería entonces aquella en la que se construyen y articulan puentes imaginarios, visuales o textuales, entre la apertura del sujeto productor al contexto mundo, su impacto en la subjetividad y la producción escénica, de modo que el resultado escénico sea favorable a la conservación y mejora de la vida y o se oponga o rechace aquellos contextos que no sean propicios para la misma. Estos escenarios deconstruyen normas, acciones, instituciones o estructuras que originan la negación material de los sujetos y reclaman escénicamente el derecho de todos a la buena vida. Entiendo por buena vida lo que se entiende en las culturas indígenas como summa causai, que es lo bueno, hermoso, armonía, equilibrio del universo y el ser humano, y el acceso a todos los derechos por todos. La vida estuvo ubicada en el primer lugar de la jerarquía de valores, y la belleza se percibe como una categoría ética y estética definida como la emergencia en la escena de la aspiración o exigencia a esta buena vida. Entonces la belleza surgiría en el espacio imaginario poético ficticio de la escena teatral, bien en forma de futuros alternativos o de descalificación al statu quo, demostrando su insuficiencia para que todos la alcancen. Vamos a ver qué pasa con esta propuesta desde nosotros que somos investigadores. ¿Cómo nos acercamos a estos escenarios teatrales de la liberación? Nuestro interés como investigadores es dilucidar las posibilidades de lectura de la escena teatral de la liberación. Para considerar estos productos escénicos, conviene recordar aquello que Gadamer llama la comprensión. Esta, distinta al entendimiento, es la capacidad de poner un producto teatral dentro de la totalidad de la existencia, es decir, comprender el escenario cuando somos capaces de relacionarlo con las aristas posibles del contexto en el que se produce. Necesitamos entonces salir del área exclusivamente teatral y considerar la política, la economía, la antropología, la filosofía y todo aquello que sea necesario para comprender estos productos teatrales de un modo interseccional. Para aquellas escenas teatrales crípticas, propongo hacer un esfuerzo de lo que he llamado, siguiendo a Brunner, ficción operativa, no como un género discursivo, sino como una forma de acercamiento a aquello que excede la capacidad de simbolización, pero que sin embargo la determina en un choque perpetuo e irreconciliable entre el discurso teatral y algo de orden de lo real, es decir, de la fuera de la escena, que apenas se vislumbra en los espectáculos teatrales. Este aspecto pasa especialmente en las puestas más crípticas, por ejemplo, lo que sucedió en los 90 en América Latina. Mediante esta ficción operativa, que es una hipótesis de investigación, emerge la posibilidad de visibilizar lo que no está visible y de armar una ficción desde nuestra posición como investigadores basada en la información contextual
Ficción que intenta explicar y conectar el contenido visual y verbal de la escena con situaciones históricas concretas y que contextualmente consideramos pertinentes a las puestas. Consideremos además lo que propongo llamar sinestesia teatral, entendida como la combinación de múltiples lenguajes teatrales, así como su diverso y entrecruzado impacto en los sentidos. Estos hacen estallar la posibilidad de una comprensión afectiva ampliada, no circunscrita a la lógica proposicional. La luz nos da tristeza o alegría, los sonidos disparan recuerdos, la visión de los movimientos transmite ansiedad o tranquilidad. Esta comprensión afectiva desentraña sentidos que están mucho más allá del lenguaje verbal, visual o sonoro, pues el teatro combina todos estos lenguajes causando un impacto sensorial múltiple y con ello una comprensión más compleja de la realidad política expresada en la escena. Esta es la ventaja de la escena teatral respecto de otras expresiones culturales. Y esta ventaja yo creo que nosotros podemos aprovecharla Aquí tenemos la ficción operativa, sería el intento de conectar la escena con el contexto, la sinestesia teatral, la combinación de múltiples lenguajes teatrales y su diverso y entrecruzado impacto en los sentidos, y finalmente, no sé qué pasa con esto. Bueno, entonces yo propongo además considerar ciertos conceptos que aunque desde mi ubicación de latinoamericana, con la intención de proponer una teoría situada, recurro a estos conceptos que no vienen de Latinoamérica, que vienen del mundo imperial, pero que nos proporcionan de todas maneras un lente para poder mirar nuestra realidad si los adaptamos concretamente. Entonces voy a hablar de la mímesis propuesta por Adorno, que no es la mímesis aristotélica, sino que es la mímesis del sin sentido o la mímesis de lo que no se ve, o sea, no es una representación de la realidad. Lo político, propuesto por Rancière y Mouffe, que voy a extenderme un poquito más. La función utópica de la escena teatral, propuesta por Arturo Roy, que yo transfiero su propuesta de función utópica del discurso para función utópica de la escena teatral, y finalmente la atmósfera afectiva propuesta por Ben Anderson. En las dos fotitos que ustedes ven arriba, que son fotitos tomadas de las grabaciones que yo tengo, vemos aquí la puesta de La amistad castigada, mexicana, que ustedes ven los curas apuntando con pistolas. Toda esa puesta es una maravilla, porque claramente es la mímesis de lo invisible, claramente. Se devela en el escenario lo que estos vestidos de los frailes ocultan, ¿no? Y se revela toda esa representación hacia afuera como una máscara que oculta lo que de verdad está detrás de ella. Y acá, en esta otra, es una escena del pecado que no se puede nombrar de Ricardo Bartiz, que se puso en los 90 acá en la Argentina, que tiene que ver con la utopía. Estos son unos locos que deciden ellos juntar dinero para la revolución y ponen un prostíbulo en lo que ellos son las prostitutas travestidos, y el dinero que recoge da una vuelta circular, porque de la misma canasta donde van poniendo el dinero, van agarrando los que vienen para seguir pagando. O sea, es un absurdo total, pero que habla de la inutilidad que fue la revolución de los 70, sin embargo, plantea una esperanza al final. Bueno, sigo entonces. Las escenas de la estética de la liberación propuesta se derivan de una forma particular de razón, no instrumental, que se exterioriza en reacciones político-emotivas. Explorar estas reacciones y relacionarlas con el contexto económico, político y social en el momento de la producción o con el referente espacio-temporal puede darnos un conocimiento distinto o más complejo frente al problema que la escena plantea. Es decir, entendemos mucho más allá de la superficialidad de la escena. El conocimiento generado desde la escena
intenta modificar las condiciones que generan el sometimiento para llevarlas a la liberación en el plano individual y colectivo. El conocimiento que produce el escenario teatral de la liberación es una militancia por la vida y reclama el desarrollo de todas las posibilidades nuestras al máximo. Voy a entrar ahora entonces a ¿Se quedó la transparencia compartiendo? Estoy yo, no está la presentación, ¿no? Ok. Bueno. Bueno. Bien. Muy bien. Ah, no, eso es lo que no quería que suceda. Por eso preguntaba si está sucediendo. Bueno. Ya. Bueno, paso entonces un poquito a explicar estos conceptos que tomo de algunos pensadores de las ciencias políticas, de la filosofía. Es posible plantear la posibilidad de detectar en los estudios teatrales lo político en la escena si pensamos lo político como un modo de acción puesto en práctica por una clase de sujeto específica. En este caso, la producción en totalidad o los mismos personajes. Ante la presión de un entorno específico, la atmósfera afectiva, para detectar lo político en la escena, seguimos a Rancière y observamos la irrupción emergente de los no contados, los sobrantes que siendo todavía parte del sistema no usufructúan sus ventajas. Esto sucede, por ejemplo, en la primera transparencia, ustedes vieron esa foto de un campesino en la obra que se llama simplemente José, de Giovanni Largo León, un colombiano, que pone en escena los desplazados por la guerra del narco y la guerra económica colombiana. Y él aparece como un campesino, es uno de los desplazados, es uno evidentemente de los no contados. Otra señal de la presencia de lo político es el encuentro de dos lógicas inconmensurables con fines y valores opuestos. Esto ocurre en casi todas estas escenas que yo estoy nombrando a lo largo de mi presentación y que no me detengo más en ellas por la cuestión del tiempo, pero después podemos charlar si a ustedes les interesa. Esto de las dos lógicas aparece especialmente, muy claramente, en el teatro comunitario argentino y en las acciones de activistas feministas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la aparición en la escena de momentos de interrupción y ruptura de sentido que desbordan el orden establecido y ponen en cuestión los principios estructurales de dicho orden. Esto aparece, por ejemplo, en Máquina Hamlet del periférico de los objetos, que por ahí también ya va a aparecer una fotito. Y finalmente, lo político aparece cuando en la escena se busca el sentido de la existencia en la concreción escénica de una ontología práctica, es decir, la búsqueda en la escena de una mejor existencia, la búsqueda práctica. Muchas veces la presencia de lo político en la escena toma la forma de lo siniestro. Esto posiblemente se debe a la dificultad de articularlo simbólicamente. El resultado es que aparece lo trágico como expresión de la inutilidad del intento de teatralizar situaciones con un lenguaje que resulta insuficiente. La insistencia de la escena teatral pone en evidencia la tragedia, tanto a nivel teatral, en el que no es posible representar lo irrepresentable, como a nivel sociopolítico, cuando la escena apunta a situaciones externas inaceptables, pero que son insuperables desde la escena teatral. Esto, la parte de lo siniestro, aparece especialmente otra vez en Máquina Hamlet, además en otros, por ejemplo en Yuyashkani, No me toquen ese vals, y apuntan las dos a situaciones extremas inaceptables. La primera, Hamlet, a la situación del neoliberalismo globalizado y los desaparecidos de la dictadura argentina, y Yuyashkani al un momento muy crítico en el Perú, donde el hambre y la necesidad genera la muerte de la población. Vamos a hablar ahora de la función utópica de la escena liberadora. Considero la función utópica del escenario teatral como una bifurcación hacia el teatro de la función utópica del discurso propuesta por Arturo Roy, mi profesor.
Esta función consistiría en que las propuestas teatrales de la estética de la liberación dibujan un horizonte formado por el respeto a la vida y el acceso efectivo a los derechos políticos, económicos, culturales y sociales involucrados en el contexto en el cual está localizada la escena teatral. Entendemos entonces la utopía no como un lugar imaginario, inexistente, sino como la crítica al mundo actual, la negación de la necesidad de ese mundo, o sea, la afirmación de su contingencia, y la posibilidad que aparece de futuros alternativos. La ficción propone entonces modos de vida alternativos mediante la crítica al modo de vida establecido hegemónicamente. Este horizonte utópico funciona como una idea reguladora, como un telos hacia el cual la escena teatral intente caminarse, mediante técnicas teatrales cuya jerarquía de valores ponga en primer lugar el derecho a la vida digna y que posibiliten con una heterogeneidad de teatralidades la aparición de otra hegemonía. La función utópica de la escena teatral consistiría, siguiendo la propuesta de Roy, en 3 momentos: de la crítica reguladora, de la negación del determinismo legal y de la afirmación de un futuro diferente. La crítica reguladora es el aspecto más presente en las teatralidades de la liberación, tanto en el teatro de sala como en el teatro comunitario y en la escena feminista. Esta aparece en la desaprobación al statu quo y el reclamo por los derechos cuyo alcance marcaría el camino hacia la buena vida. El segundo aspecto es la negación del determinismo legal, la afirmación del carácter contingente del statu quo. Por vía negativa, por tanto, defender la posibilidad de un cambio. Al ser contingente, es cambiable. La escena teatral realiza este movimiento mediante la ironía, el humor, la ridiculización de aspectos centrales del estado de cosas o inversamente mostrando una escena con otro tipo de lógica y de racionalidad. Y finalmente el tercer momento, que es la apertura a un futuro diferente o la propuesta de un mundo diferente, este aspecto, que es un aspecto mucho menos común en el teatro contemporáneo. Yo en algún momento dije que yo suponía que esto se debía a la gran incertidumbre y al gran desconcierto que reina entre grandes sectores políticos ante la realidad que estamos transitando, ¿no? Que ya venimos transitando hace rato. Solo se vislumbra este tercer momento, o sea, la apertura a un mundo diferente o la propuesta de un mundo diferente, en algunas puestas latinoamericanas, pero aparece como apenas una sugerencia. Esto, por ejemplo, sucede en Yuyashkani, No me toquen ese vals, sucede en El pecado que no se puede nombrar, sucede claramente, por ejemplo, en los grupos de mujeres, en los grupos activistas de mujeres que hacen acciones en la calle, y sucede muy explícitamente en los grupos de teatro comunitario, sobre todo en las canciones finales. Por ejemplo, en la canción final del grupo de Catalinas, que termina todos sus espectáculos con la canción, las últimas 2 versos dicen: con la memoria la esperanza resistirá. Y afirman también en la canción que la utopía de ellos ya se ha cumplido, porque están allí todos haciendo la función y cantando la canción. Cosa que nos acerca a Yuyashkani, que dice: ellos tienen la guerra, ellos tienen las armas, ellos tienen la tierra, pero nosotros tenemos la canción. O sea, la fuerza está en la palabra. Pasamos ahora al tercer aspecto, creo que era el tercero, ya no me acuerdo, la atmósfera afectiva. O la presión del contexto, ¿no? Creo que así la entendemos mejor, o la presión del contexto. Esta herramienta ha resultado útil para el acercamiento hermenéutico a los productos teatrales y es el concepto de atmósfera afectiva propuesto por Ben Anderson. El teatro tiene la corporalidad como su núcleo fundamental. Está hecho de los cuerpos de los actores y mediante la retórica escénica tiene la capacidad de transmitir emocionalidad. Es por ello el ámbito privilegiado para la expresión de la afectividad. La dimensión afectiva, pasional o emocional es constitutiva de la escena que comprende necesariamente un tipo de razón que involucra las pasiones, lo que hemos llamado una racionalidad poético-afectiva.
que es totalmente otra cosa de la racionalidad instrumental del modelo hegemónico, una racionalidad que no da valores éticos a los fines, sino que afirma que todo aquello que sea instrumento para llegar al fin, o sea, a la ganancia, al intercambio de mercado, etcétera, se justifica por sí mismo. No hay una valoración o un juicio ético político al fin mismo, que es la ganancia. Lo afectivo en los estudios teatrales ofrece algunas ventajas, pues puede producir una comprensión diferencial de experiencia subjetiva y de procesos sociales que se manifiestan en una emotividad que responde a la atmósfera afectiva, que también puede expresarse en el teatro en forma de imaginarios alternativos, deseos, pasiones, utopías, frustraciones, que tienen la característica de ser convertidos como un fenómeno colectivo. Si ustedes han participado, estoy seguro, muchos de ustedes, en estas acciones colectivas en la calle, en alguna acción activista teatral en la calle, en mi caso, yo he participado en algunas acciones feministas en la calle, esta experiencia subjetiva y el impacto afectivo es tan fuerte que arrastra no solo a las que estamos formando parte de la acción, sino también a los espectadores que están en la calle y que se van juntando a la acción espontáneamente. La atmósfera afectiva, por otro lado, es una categoría ambigua, transpersonal y tiene relación con la vida cotidiana. Tiene efecto colectivo en tanto envuelve y presiona a la sociedad, lo que les acabo de decir. Las atmósferas afectivas, sin embargo, son la base, el fundamento compartido, desde los cuales emergen los estados subjetivos y los correspondientes sentimientos y emociones que luego se expresan en el escenario teatral. Por otra parte, para el investigador pueden ser una pauta para la comprensión del contexto mundo del que ese producto ha surgido. La atmósfera afectiva no es una estructura ni está organizada. Esto se puede entender quizá, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, de la Guerra de las Malvinas en Argentina. Estaba toda la población bajo la atmósfera afectiva del rechazo a esa guerra o del apoyo a esa guerra, aunque el apoyo a esa guerra significaba el sostén de la dictadura, pero ese análisis vino luego, pero casi todos estaban mantenidos, o sea, presionados por la atmósfera de la guerra. En la pandemia, ¿cuál era la atmósfera afectiva? La atmósfera afectiva había generado un sentimiento de miedo por la cercanía de la muerte y la amenaza de la muerte. Entonces, en esa atmósfera afectiva es interesante ver qué produce la escena teatral. Se hicieron producciones teatrales que hablaban justamente de este miedo y muchas de ellas, por ejemplo, en el teatro comunitario, encontraron formas muy originales y bastante increíbles de traspasar ese muro del aislamiento al que le sometía la pandemia para afirmar que la vida continuaba. O sea, eso es la atmósfera afectiva, algo que está en el contexto, una situación que no podemos agarrar ni describir exactamente, pero que está ahí y nos presiona a todos como colectividad. Entonces, la atmósfera, espérense, por otra parte, para el investigador, los sentimientos y emociones surgidos en la atmósfera afectiva pueden ser una pauta para la comprensión del contexto mundo del que este producto ha surgido. La atmósfera afectiva no es una estructura ni está organizada, es más bien un espacio de intensidad que desborda la escena y que se transmite mediante la producción de sentimientos o emociones que impactan tanto en el investigador como en los espectadores, causando en ellos un estado que es el preludio del conocimiento. Esta atmósfera presiona sobre los productores, pero una vez que la escena teatral se despliega frente al público, o sea, la atmósfera requiere, implica, empuja en la producción misma, en el proceso de producción, pero una vez que están en la escena, una vez que la escena se forma, crea también una atmósfera afectiva en el teatro mismo, con los espectadores. Y esa atmósfera, si bien nos habla de la reacción del productor a la presión producida por la organización social, política y económica,
y a los problemas en el momento de la producción, también impacta en la expectación, en el sentido de que el teatro transmite esa presión y esas reacciones y esa propuesta de salida o de no salida de ese momento del contexto. Esta perspectiva permite considerar la asociación entre sufrimiento y desempoderamiento o victimización y discutir la vinculación de los afectos con la acción política, como la respuesta, consciente o no, a la atmósfera afectiva que presiona y en los casos que nos compete asfixia la vida, asfixia la vida. La escena teatral así pensada y la emocionalidad que se genera en ella es acción política que no carece de lógica ni de racionalidad. Ellos ponen la vida como el límite de la manipulación, ellos, o sea, los escenarios, ponen la vida como el límite de la manipulación y del ejercicio del biopoder. Bueno, entonces, para concluir, quiero decir que yo considero que la estética teatral de la liberación constituye realmente una militancia teatral por la vida. Podemos entonces considerar el teatro como un aparato atrapado en las relaciones de poder que contiene elementos discursivos y no discursivos que estratégicamente responden a las necesidades planteadas en la escena consciente o inconscientemente, que aparecen como urgentes y que responden a la atmósfera afectiva causada por las condiciones contextuales localizadas. El teatro así entendido sería un aparato que tiene la potencialidad de desestabilizar o denunciar un cierto estado de cosas, haciendo que sus personajes se desenvuelvan y reaccionen política y emotivamente frente a una situación específica producida por las relaciones de poder, los intereses y la ideología del statu quo. La escena teatral, así concebida, nos puede ayudar a comprender las condiciones del contexto en que se producen las escenas, conjeturar su articulación con este y obtener el conocimiento sobre las condiciones sociales y políticas de un momento dado. Las acciones y organizaciones de algunos grupos teatrales y sus propuestas escénicas tienen la posibilidad de corroer el sentido común implantado. Esto es muy importante y muy fuerte, ¿no? Y visibilizar la lógica y las creencias impuestas como sentido común. Esto se ve muy, muy claro en los activismos feministas. En estos escenarios emerge el sujeto colectivo que aspira a ser consciente la subjetividad construida y naturalizada, desestabilizarla y exigir un contexto político, económico y social que provea una mejor existencia, con la vida como prioridad fundamental. A estas teatralidades les adjudico una estética teatral de la liberación. Para terminar, solo quiero afirmar que la relación dinámica y múltiple, arriba planteada, toma formas diversas en la escena según el tipo de objeto que se construya, el contexto en el que surja, la presión de la atmósfera político-afectiva y la respuesta política a ella desde sus productores. En el tipo de respuesta impactan los elementos integrantes de la subjetividad del productor, ideología, formación, elementos de su disposición, tipo de escena, construir, recursos, entre otros. Todo ello en múltiples formas, dando lugar a poéticas, políticas, plurales, liberadoras. Bueno, hasta aquí llegamos. Cumplí con el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ya, muchísimas gracias, Lola, por tu conferencia, por tu presentación. La verdad, muy, muy interesante. Hay 2, 3 líneas que me parecieron sumamente interesantes de discutir. Todavía hay un ratito. Omití decir que las semblanzas están en el chat de las personas, por eso no presenté a Lola Proaño, están en el chat y en el Facebook. Están el resumen de las semblanzas para que cada uno lo pueda ver. Entonces me parece, Lola, tu presentación súper interesante. Yo nomás quería comentar así de bote pronto
me surgió un par de preguntas, ¿no? Cuando planteas la idea de esta atmósfera afectiva, parece como un medio sin un fin, ¿no? Por momentos, un medio que no tiene un fin o un telos y que se podría tramitar después con una especie de racionalidad, como dices, una especie de telos, pero posterior, que se podría construir posteriormente, ¿no? En ese sentido, lo mencionaste como si fuera sinónimo de sentimiento. Quizá no es lo mismo, ¿no? Quizá sería, como dices, que empuja una producción, quizá el sentimiento vendría posteriormente, ¿no? Pero lo interesante es esos afectos y esas pasiones que se configuran, por ejemplo, en el caso que pusiste de las feministas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un pequeño comentario, ¿no? Que decías que no está estructurada realmente, ¿no? La atmósfera afectiva, ¿no? Ahora, otra cosa, ¿no? ¿Qué diferencia podría haber en este sentido de buena vida que destacas de Dussel, de política de la liberación y ética de la liberación, y las tesis de la política incluso, ¿no? ¿Qué tanta diferencia podría haber en la noción aristotélica? Porque te refieres a la idea muy de los pueblos originarios, pero dices buena vida, a mí me parece que suena a Aristóteles y a la tradición liberal occidental, ¿eh? No sé dónde pones el acento que tendría que ser los pueblos originarios, y qué es eso además, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, eso me parecieron interesantes. Ahora, otro punto, y con esto paso la palabra a quien tenga por ahí alguna pregunta, algún comentario. Lo de Eduardo Brunner, lo de la ficción operativa, ¿no? Me pareció también muy elocuente, muy interesante para repensar esa ficción operativa, aunque yo pienso cuando pienso la realidad, y incluso cuando se podrá pensar el teatro, pienso al revés. Pienso en un elemento de no ficción para ver la realidad que ya está tramitada con el pensamiento, que ya está tramitada con todos los códigos, con todos los paradigmas, ya hay una realidad estructurada. Entonces yo pienso como un elemento de no ficción, ¿no? Pensando la realidad ya, digamos, tramitada ideológicamente, ¿no? Ahí se podría discutir algo, ¿no? Pero bueno, yo pienso al revés, en vez de la ficción operativa, al revés, que un elemento de no ficción piense la realidad, y ahí en esa medida desmontarlo, ¿no? Ahora, un último comentario, ¿no? No vi cuándo saltas de lo político a esto que estabas comentando, a lo siniestro. Sí entiendo bien la discusión con Chantal Mouffe, con Rancière, con Schmitt, de lo político y cómo se tramita la querella de estas lógicas inconmensurables. Pero ¿cómo saltaste a lo siniestro? Y si estás pensando en que ahí sería lo acontecimental incluso, ¿eh? O sea, lo siniestro es aquello que no podemos apalabrar, lo inefable, pero mi pregunta es si estoy bien, si saltaste tú de pensar algo performativamente político a algo siniestro, ¿no? Nada más, Lola. Muchísimas gracias. ¿Puedo responder? Sí, claro, por favor. Son muchas, y si siguen ya no me voy a olvidar. Las que quieras, no, las que quieras nomás. Bueno, aquí anoté yo lo primero que dijiste, que fue atmósfera afectiva y sentimiento. No, mira, la atmósfera afectiva, Anderson le explica como la atmósfera cuando hay baja presión o alta presión. Es una atmósfera que presiona de acuerdo al contexto, ¿no? Y el escenario responde con emociones o sentimientos. O sea, la atmósfera afectiva causa que nosotros, como en la realidad y en la escena, respondamos con emociones y sentimientos, ¿no? De rechazo, de aprobación, de tristeza, de lo que fuera en el escenario teatral. Eso fue tu primera, hay una distinción ahí. Y en este sentido, Ben Anderson, y yo adhiero a eso, define bien afecto de emoción. No son lo mismo. Esto hay toda una discusión en la teoría de la afectividad, pero yo creo que esta distinción es clave. O sea, el afecto es algo colectivo, es algo que se transmite colectivamente.
Por eso yo digo que tiene algo que ver, pero no exacto, a la estructura del sentimiento de Raymond Williams. Es algo colectivo. En cambio, la emoción es algo que surge en respuesta a esos afectos que se van transmitiendo. Esa sería tu primera pregunta. La segunda fue lo de buena vida, y lo deduce. Mira, yo estoy tomando de Dussel su propuesta estética. Y Dussel lo que hace es proponer una ístesis y una poiesis. Y dice que frente a la ístesis, a esta apertura al mundo del sujeto, el sujeto produce una poiesis. Entonces yo agrego, para poder, que me interesa, obviamente todo esto es porque me interesa, para poder entrar en esta propuesta dusseliana de la liberación, creo que hay que poner en ese paso de la ístesis a la poiesis todo el proceso de creación y de producción teatral. Y ese agregado es el que yo propongo para seguir, digamos, en la línea de liberación dusseliana. Porque si no, la ístesis y la producción parece que es una cuestión como automática, donde aparecería la poiesis casi como una respuesta mecánica, pasiva, frente al contexto, frente al mundo, frente a esta apertura al mundo. Ese mundo puede ser. Y Dussel pone el ejemplo de que el gallo canta, y nosotros no somos del gallo canta, nosotros hacemos un proceso para llegar a la poiesis, para expresar esa emoción. Eso es lo que yo respecto de eso. Respecto de la buena vida, mira, yo te voy a leer lo que aquí tenía anotadito en una nota al pie, porque yo sabía que la pregunta se venía. Dice así: la buena vida viene de las culturas indígenas y en lenguaje indígena se dice summa causai. El summa causai, summa quiere decir lo ideal, lo hermoso, y causai es armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. Entonces, buena vida establece que todos tienen acceso a los derechos, respetando a la comunidad y en armonía con la naturaleza. El concepto ha sido incorporado a las constituciones del Ecuador y de Bolivia, en el caso del Ecuador. No importa que esté ahí el concepto, nada que ver en la realidad, ¿no? Y se traduce como buena vida, es una propuesta política que supone un estilo de vida cercano a las comunidades indígenas en cuanto a esa lógica comunitaria, esa lógica de respeto a la vida, de respeto a la naturaleza. No quiero decir que es ideal la vida en comunidad indígena, porque hay de todo, pero idealmente el concepto sería eso. La última pregunta, Pablo, que fue la ficción operativa, ¿no? Mira, la ficción operativa para mí es una herramienta. En el caso de estas escenas teatrales que no tienen una narrativa entendible. Por ejemplo, en el caso de Máquina Hamlet, en el caso de No me toquen ese vals de Yuyashkani, en el caso de muchas propuestas de los 90 fueron así, ¿no? Entonces, ante ese escenario que yo recuerdo, por ejemplo, Máquina Hamlet, salíamos del teatro en Cádiz, en el festival, y una persona que iba todos los años muy enterada de teatro sale y me dice: Lola, ¿entendiste algo? Entonces, frente a ese desconcierto de estas estéticas crípticas, fragmentadas, que se pusieron de moda en los 90, siguiendo el llamado posmodernismo, que decían que eran apolíticas, eran fuertemente políticas, pero había que leerlas desde otro lugar. Entonces, para estas puestas es que yo digo, vamos a hacer una ficción operativa. Y la ficción operativa, por ejemplo, en el caso de Máquina Hamlet, yo veo ahí una denuncia o una respuesta a la imposición neoliberal global que en los 90 se universaliza o se globaliza, y también un rechazo a la dictadura militar argentina concretamente. La fotito que estaba en una de las transparencias, que estaba chiquita, están los hombres despedazando al autor, le sacan todos los miembros. O sea, hay una voz que habla desde el no lugar, ¿no? O sea, hay mezclada muchas guiños a Shakespeare, pero de alguna manera esos guiños a Shakespeare se contextualizan y se convierten en guiños a nuestra propia realidad. Y la única forma de llegar a eso para mí, o sea,
no la única, posiblemente hay otras, pero la que yo encontré fue seguir esto de la ficción operativa. Yo veo esto, ¿no? Veo muchas escenas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces digo, bueno, ¿y esto cómo lo entiendo? Bueno, acá creo ver esto, acá creo ver aquello y acá creo ver lo otro. Bueno, vamos a suponer, y yo me hago una narración. Esa es la ficción operativa. Y regreso a la puesta en escena con mi propuesta y veo si realmente se sostiene. O sea, es una herramienta. No sé si queda más claro, Pablo. Ok. Creo que eso era todo, ¿no? Hay preguntas, Pablo. ¿No tiene abierto el micrófono, Pablo? Ya, gracias. Sí, muchísimas gracias, Lola. Ya me quedó más claro tu comentario. Hay dos preguntas, déjame leerlas rapidísimo, de Tania Castillo. ¿Cuáles serían sus diferencias entre etnodrama, teatro comunitario, enfocado a este puente en la buena vida en los pueblos originarios? Entonces, etnodrama y teatro comunitario. Y la otra es Didan Dui Kent. Me gustaría preguntarle a la doctora Proaño sobre por qué se considera la atmósfera afectiva como previa al conocimiento. No sé si entendí bien, pero me genera inquietud la noción que estaría, por ejemplo, contrapuesta a propuestas desde el giro sensorial, donde se afirma que en las emociones, sensaciones y afectos radica un conocimiento sustancial. ¿Por qué no considerar que en ese universo afectivo, sensorial, emocional, distingo los tres conceptos? Hay saberes y conocimientos que nos hacen comprender algo de las comunidades sensoriales que se forman en los convivios. Saludos y felicidades por la conferencia. Y Omar, rapidísimo, Omar García Sandoval, ¿podría extender un poco la diferencia entre la mímesis que expone de Adorno con la de Aristóteles y cómo la impacta esta cualidad en la posibilidad libertaria? Están muy buenas las preguntas, pero tenemos muy poco tiempo. Tengo creo que 6 minutos para responder semejantes Sí. preguntotas. Bueno, Sí. vamos a tratar. Bueno, La pero primera puedes. era etnodrama y teatro comunitario, ¿no? Bueno, Sí. mira, yo no he estudiado el etnodrama en profundidad. Sospecho que se trata, como dice etno, dramas producidos desde una etnia específica. Ahí sería la primera gran diferencia. El teatro comunitario no viene de una etnia específica, es un teatro comunitario muy plural. Hablo del argentino, que viene en los otros teatros comunitarios, puede ser que sean más parecidos al etnodrama, por ejemplo, los teatros comunitarios que nacen en las comunidades indígenas. Pero el teatro comunitario argentino, del que yo hablo y del que estoy dando ejemplos, es un teatro comunitario que tiene una variedad enorme de integrantes, una variedad etaria, una variedad cultural, una variedad de origen, etc. No sé si con eso respondo en algo. La segunda pregunta, ¿me la recuerdas, Pablo? Abran el... Es un poquito larga, pero era finalmente lo de los tres registros de las sensaciones, las emociones y los afectos, ¿no? ok, ya está. Y la atmósfera afectiva. Ya me acordé. Bueno, primero, en el giro afectivo hay dos posiciones radicalmente opuestas: la diferenciación entre afecto y emoción o el considerar afecto y emoción como lo mismo. Yo adhiero a la diferenciación entre afecto y emoción, considerando el afecto como algo más colectivo, más desorganizado, menos expresable concretamente, digamos. La emoción, nosotros en el teatro, yo estoy hablando del escenario teatral, no nos olvidemos, en el teatro la emoción es claramente expresable y es expresable a través de las múltiples herramientas teatrales. Entonces, yo digo que la atmósfera afectiva, o sea, la presión, por ejemplo, que nosotros sentimos como sociedad durante estos años de pandemia, esa presión involucraba afectos colectivos como el miedo, como la cercanía de la muerte, como el rechazo a la inmovilidad, etcétera, etcétera, impactan en el escenario teatral, y este escenario teatral o los productores y los espectadores recibimos eso, responden con emociones que se transmiten en el escenario teatral. Yo he ejemplificado esto bastante claro, creo, en un artículo publicado en la revista de Investigaciones Teatrales, que se publica en la Universidad Veracruzana. No sé si estoy diciendo bien el título de la revista, perdónenme, con una obra, Antonio sabe bien de lo que estoy hablando, con una obra colombiana sobre los desplazados
los campesinos desplazados en la Guerra de Colombia. Ahí se ve muy claro el afecto, la presión afectiva que genera la guerra y la respuesta emocional desde el campesino en el escenario. Y esto produce conocimiento, o sea, la emoción produce conocimiento. La escena a través de las expresiones de emociones producen, gracias Arturo, producen conocimiento. Antonio, gracias Antonio, producen conocimiento. O sea, yo no he dicho que la emoción no produce, al contrario, justamente estoy argumentando en contra de eso. Creo, y la tercera era la diferencia entre la mímesis aristotélica y la mímesis de Adorno. La mímesis aristotélica es la reproducción de lo real. O sea, un teatro mimético es un teatro realista que representa lo que existe afuera de la escena. Aristóteles dice que esta mímesis es rechazable, yo pienso lo mismo, porque si queremos, o sea, a nivel de sentido común, si nosotros queremos ir contra esa realidad, no podemos repetirla en la escena. Y si la repetimos en la escena, tiene que ser una repetición productiva, o sea, que nos diga algo más. Entonces, ¿qué propone Adorno? Adorno propone una mímesis, que es la mímesis del sinsentido de lo que está fuera de la escena. O sea, de lo que está oculto, de lo que no se habla, de lo que no se dice. Es la visibilización de aquello que está por debajo de lo que vemos. Entonces, sería una mímesis del sinsentido, una mímesis de lo invisible, y por eso es tan difícil leer estas escenas, porque no hay palabras, no hay elementos claros, tangibles, para poder desbrozar esa sensación que nos da la escena sobre aquello que está invisibilizado. Y por eso vuelvo, Pablo, propongo la ficción operativa y propongo estos elementos conceptuales que me parece, por lo menos a mí, me han ayudado mucho en el camino. Pero si ustedes tienen otros, bienvenidos sean. O si ustedes tienen objeciones, súper bienvenidas, porque esto está en proceso de escritura. Me encantaría recibir respuestas y sobre todo críticas. No tengan miedo, no me voy a tirar por la ventana. Pues muchísimas gracias, Lola. Tienes muchos comentarios, muchas preguntas todavía. Has sido verdaderamente muy afortunado. Estoy aquí comprometiéndome a que te los vamos a pasar. Okay. Ya estamos sobre el tiempo, pero Sí. te agradecemos entrañablemente. Muchísimas gracias, Pablo. Yo te paso Gracias. todos los comentarios. Gracias, Lola, por la Gracias, síntesis. Muchas gracias por esa síntesis. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por escucharme, que yo sé que esto del Zoom a veces es muy difícil, así que les agradezco inmensamente estar ahí al otro lado de la pantalla. Y gracias al Zoom yo puedo estar presente, de lo cual me alegro muchísimo. Y gracias otra vez al Congreso de la MIT, que en esta vez me ha permitido estar presente. Muchísimas gracias y abrazos a todos. Y sigamos conversando. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. Gracias.